Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Erev Shabbat Kodesh Parashat Pekudé, vamos a estudiar la página 16 del tratado de Baba Metzia. Va Emine Shmuel Merrab. Le vino a preguntar Shmuel a Rab. Hazar, es decir, perdón, Hazar Ulkaja. Bien, ¿qué le está preguntando Shmuel a Rab? Un ladrón roba un campo y lo roba. Y si roba un campo, lo roba. Roba un campo y lo vende. Una vez que lo vende, de repente, Hazard, es decir, se vuelve para atrás, Ukna, mi Be'alim Rishonim, y se lo compra a los dueños originales. Es decir, Reuben le roba el campo a Shimón y se lo vende a Leví. Luego viene Reuben y le compra el campo a Shimón. Entonces, Mau, ¿cuál es la ley? ¿Acaso es como alguien que compra de los dueños originales un campo que estaba robado y entonces se lo puede exigir y reclamar al que se lo compró al ladrón? Entonces dice, Amarle le respondió, Rabba Shmuel, dice, no, el ladrón no puede quitarle este campo a su cliente. Ni que van Shema Mahar lo Rishon, la Sheni, que es lo que le vendió el primero al segundo, es decir, el ladrón al cliente, Kol Zehut Shetavo Leyado. Es decir, todo mérito que llegará a su mano. Es decir, nosotros establecemos que su intención, la intención del ladrón, en el momento en el que le vende ese campo a ese cliente, es decir, es o era que si compra el campo para sí mismo, perdón, se indigne la carca, lo le asmó, yigne el alelecoa. Que si compra el campo, no lo compra para él, sino que lo compra para su cliente. Pregunta nuevamente la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice Marzuta Mar, Marzuta dice, ni jale de lo, ni creye gazlanas. Es decir, a este ladrón primero que ahora hizo Teshuvah y compró el campo, dice, le parece bien o le basta, es suficiente para él con que no le llamen ladrón. Entonces por eso, él solamente compra el campo para que no le llamen ladrón y no va a venir a reclamar el campo al cliente. Porque si ahora va y dice, ah, el campo que compraste es robado y ahora es mío, ¿qué le va a decir? Eres un ladrón. Tú robaste el campo, tú me lo vendiste. La va a llamar Níjale de Leku Behemnute. Dice, no. ¿El motivo cuál es? Que lo que le conviene a esa persona es que se mantenga su fiabilidad. Es decir, que la gente sabe que es un hombre de palabra. Es decir, vendió algo, lo vendió, bien. Ahora, May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Y Benayo, esta es la diferencia de Mitloquea. La diferencia es en caso de que el que le compró el campo al ladrón, si murió, entonces, mande a amar a aquel que dice, níjale de lo likrele gazlana, para aquel que dice que el motivo es porque él no quiere que le llamen ladrón, hamitle, aquí el que le compró el campo, está muerto, ya no le va a llamar ladrón. Entonces ahí diríamos, ah, lo va a reclamar. Mande a amar níjale de lecum behemnuta, y para aquel que dice que lo que le conviene a la persona, a este ladrón, lo que él quiere, es que su nombre no quede manchado y que sea fiable. Entonces, deja de bene, nami ni jalé, es decir, con los hijos del comprador también le conviene. El que le compró el campo al ladrón, dejó el campo en herencia. Ahora viene este señor, el ladrón, que ya no es ladrón, y le dice al hijo, oye, este campo era robado, devuélvemelo, es mío. Entonces, ¿qué? Ahí está perdiendo la fiabilidad con quién, con el hijo del que le compró. Entonces, a él también le conviene que sea fiable con respecto a ellos. Pregúntale a Gamara sobre esta diferencia. Dice Sof Sof, Karule, Benele Koach, Gazlana. Dice, bueno, eso de que el que le compró el campo ya no le va a llamar ladrón, está muy bien, pero al final los hijos de él sí le van a llamar ladrón. Él ahí cabenayo, entonces esa es en realidad la diferencia. De Mit Gazlan, la diferencia es cuando murió el ladrón. Mande a Marnijale, le inishtelo, le cruye, hu Gazlan, que lo que le interesa a la persona es que no le llamen ladrón. Ha, mitle, aquí está muerto, ¿qué más da? O mande a Marnijale, dele con behemnuta, que lo que él quiere es que sea fiable.
Ajinami, afalgab de mit, nijale de lecumbehemnuta. Es decir, de todas formas, aunque murió, a él le interesa que le sigan diciendo que era una persona fiable. Vuelve a preguntar a la Gemara, rechaza y dice, sof, sof, Karule bene gazlana. Le van a llamar a los hijos del ladrón, les van a llamar los hijos de un ladrón. Ela y Cabenayo, entonces esta es la diferencia. Dice, de Yahaba Bematana. Es decir, no es que le vendió el ladrón el campo al comprador, sino que se lo dio como regalo. Van de Amar Jale de Lecum Behemnuta. Dice, para aquel que dice que lo que él quiere es que se mantenga su fidelidad, su fiabilidad, perdón, y que la gente siga creyendo y confiando en él. Matanan Nami Nijale de Lecum Behemnuta. También, aunque sea un regalo. ¿Sí? Yo te hago un regalo y después te digo, ah, no, devuélvemelo. Entonces la gente ya no va a confiar en mí. Bien. Ahora, mande a amar, pero para aquel que dice, níjale, de lo, ni creyuhu gazlana, que lo que no quiere es que le llamen ladrón. Dice, amarle, may gazlana minaj. Es decir, aquí no hay robo, porque se lo regaló. En Kolsvará, es decir, no, a él no es lógico pensar que él se va a preocupar de que le llamen ladrón. De amar, porque ¿qué va a decir el gazlán, el ladrón? Al que lo recibió. May Gaslina Minaj, ¿qué te estoy quitando? Si de todas formas ha sido un regalo. Shita, dice la cámara, esto es evidente. Zibna vendió el ladrón ese campo a otra persona. Es decir, se lo vende a Shimón y después se lo vende lo compra Rubén, el ladrón, pero se lo vende a Levi. O otra posibilidad, Hortá, es decir, lo dejó como herencia. Yahaba me mataná, o se lo dio como regalo a otra persona. Seguro ahí que cuando toma ese campo, la le okma kame kabae. Es decir, no lo toma, no lo compra para establecer para dejar ese campo en manos del primer cliente. Porque ya está demostrando que él no quiere que se lo quede ese cliente, porque se lo está regalando a otra persona, lo está vendiendo a otra persona, lo está dejando en herencia. Otro caso, Benafla le be Yerusha. Es decir, dice Gazdal Karka robó un campo de una persona, de sus herederos, y se lo vendió a una persona. Después de ello, murió el que fue robado. Benaflale le Gazlán y le recayó ese campo al ladrón como herencia. Yerushami Mela y Labihu, Velabihu. Es decir, la Yerusha le llega por sí sola. Y entonces no es un ladrón. Kataraj Abatra. Entonces aquí no se está demostrando que él quiere establecer ese campo en manos del comprador. Muy bien. Ahora, otro caso. Gabé Ihu, es decir, el ladrón, viene a cobrar el Gazlán Mea Nixal Karkazó Bejobo. Viene a cobrarle una deuda con ese campo. Es decir, el ladrón roba el campo, y ahora lo vende, y después de un tiempo viene y dice, oye, tú me debías, ¿sí? Pues ahora, ¿sabes qué? Ese campo lo cobro mi deuda con él. Hazina, entonces tenemos que especificar cómo fue esta acción. Y Itle, Ara, Ajarite, si vamos a decir que el que fue robado tiene otra tierra, Gamara Gazlani dijo el ladrón, Hay Beina, ese campo que yo te robé es el que quiero con el que quiero cobrarme. Le okme kame lokeach gabai. ¿Por qué? Porque él quiere que ese campo que él vendió ahora sea con derecho que lo vendió. Es decir, que quiere establecerlo en manos del comprador. Veílo. Y si no es así, Zuzehu debae y parúe lo que él quiere. ¿Qué es lo que quiere el ladrón? Entonces, Rak le gabotes jobó, cobrar la deuda. Venkan Gilui y no viene a expresar su intención, que quiere que el campo que le compró el cliente suyo
permanezca en manos de ese cliente. Otro caso, Yahaba Nahale, es decir, dio el que estaba robado, el que fue robado, perdón, al ladrón ese campo como regalo. Otra vez, repetimos. Rubén le roba a Shimon. Rubén vende el campo a Levi. Y ahora viene Shimon y le regala el campo que robó a Rubén. Dice, plique be, Rabaja be Rabina. Discuten sobre ello Rabaja y Rabina. Paramar uno dice, Mataná, Kirusha, deja mimela. Es decir, un regalo es como una herencia que viene de por sí sola. Deja de amar, Mataná, que mejer. Y el otro dice, no, un regalo es como una venta. De Ilav, de Taraj, de Arce Kame, porque si no fuese que el Gazlán, el ladrón, se molestó y que quiso eh, y fue detrás de ello, del que fue robado, luego Yahible Mataná no se lo hubiese dado como regalo, de Aji Taraj, de Arce Kame. Por lo tanto, se molestó y trató de convencer para que le den ese campo. Kieji de Lekum Behemnuta. ¿Por qué? Porque él quería que su palabra sea una palabra que tiene peso. Y entonces quería que ese campo fuera suyo para que cuando se lo vendió al otro, sea pudiendo hacerlo. Gademat. Pregunta la cámara, ¿y hasta cuándo? ¿Sí? Nosotros establecemos una intención. Níjale de Lekum Behemnute. Es decir, ¿hasta cuándo nosotros decimos que esas acciones que le hizo fue para que sea fiable en su palabra? Que por lo tanto, si compró el campo de quien fue robado, entonces se va a quedar ese campo en manos del cliente. Después la cámara dice, Amar Rabuna, dijo Rabuna, Ad She'et Ha'amada Bedin. Es decir, hasta que el que fue robado le lleva al Bedín. Si es antes de que le lleve al Bedín, entonces ahí, ¿por qué lo está haciendo? Porque quiere mantener su buen nombre, por así decirlo. Continúa entonces la Gemara y dice, Gia Barrab Amar, dijo Gia Barrab, Ademata Adrachta Lide. Es decir, In Haibuhu Abedin le Shalem Veloraza, si lo obligó el Bedín a pagar y no quiso. Kodbin Psakdin se escribe una sentencia para el que compró el campo del ladrón, que puede quedarse con los bienes del ladrón, ahí donde se encuentren. Y se le da en su mano, y si solamente después de esto compra el ladrón el campo de los dueños originales, seguro que es porque no le importa si es fiable o no fiable. ¿Por qué? Porque ya demostró que no es fiable. Beno Hayab le ha mido bellado. Entonces no tiene por qué mantener ese campo en poder del cliente. Raspapa dice, Ademathalan Yome Ajrazta. Es decir, hasta que comiencen los días en los cuales se va a proclamar. Es decir, después de que se encontró que ese campo estaba robado y que se puede cobrar de él, se proclama por medio del Bedín que todo aquel que quiere comprar ese campo, que venga y que lo adquiera. Solamente después de ello viene el ladrón y dice, yo lo voy a comprar, entonces seguro que no le interesa que que su nombre, mantener el buen nombre. ¿Por qué? Porque ya se supo que era un campo robado por él. Y por lo tanto, no tiene por qué mantener ese campo en manos del cliente. Pregúntale a Gemara. Matkifle, Rami Barjama. Le preguntó a Rami Barjama sobre aquello que dijo Rab arriba. Dice, Mihdi. Dice, he aquí, que incluso cuando la intención del ladrón era de hacer adquirir a su cliente todo aquello que él iba a comprar con ese campo, hay lo que Bemai, Canele Hayara. Es decir, ese cliente, ¿cómo compró ese campo? Porque cuando lo compró no era del quien se lo estaba vendiendo. Dice, sí, vamos a decir Behaishtara, que lo compró con ese documento en el que pone el documento de venta. Aishtara,
Hasba be'almahu no es más que barro, es decir, es un documento que no tiene ningún valor, porque yo no te puedo vender la Torre Eiffel porque no es mía. Amarle Raba, entonces le dijo Raba a Rami Barjama, Teje bema amino. Esta ley fue dicha en el caso que dijo el cliente al ladrón, el momento en el que compra el campo, Af Shekar Kazo Gezulahi, incluso que este campo sea robado, Nicol Macom, de todas formas, Samuj Ani, Tomej Ani Aleja, yo te creo. Y al final vas a hacer que ese campo permanezca en mi poder. Veau Ana, de lo que amarle Midi, y por ese provecho que saca de que cuando él compra el campo de nuevo al dueño original, el cliente no le va a decir nada. Sobre eso, Kasamich Ale Taraj Umaitile. Es decir, por eso es que se preocupa en comprar el campo y de dejarlo en manos del cliente. Gamar, un Magnele. Y por eso finalmente va y lo compra. Metir Rasheshet. Así preguntó Rasheshet. Aquel que dice a su compañero, Ma Sheideash me aba mahur leja. Aquello que yo herede de mi padre es para ti. Te lo vendo. Te lo vendo. Ma Shetale Metsudati. Aquello que yo voy a cazar. Mahur leja. Te lo vendo. Lo ama club. No dijo nada. Ahora, le dijo, Ma Sheirash Minaba Hayom Mahur leja. Lo que herede de mi padre hoy está vendido para ti. Ma Shetale Metsudati Hayom Mahur leja. Lo que cace yo hoy o pesque será para ti. Te lo vendo para ti. Dice, de Barab Kayamim, ahí sus palabras sí que se cumplen. Desde el principio se entiende, Shelomrim, que es Barat, Rab, Mamahar, Rishon, la Shenikol Zehut, Shetaboliado. Es decir, no podemos decir como lo que dijo Rab, que cuando le vendió todo lo que vaya a poder tener Zehut, mérito sobre ello, a futuro. Amar Rami Barjama, dijo Rami Barjama, Ha Gabra, Veha Yuvta. Aleze Adam Gadol, Kamou Kushiato. Dice, esta es una persona grande que trajo esta pregunta y la pregunta es tan grande como él. Amar Raba dijo, Raba, Gabra, Kajazina. ¿Sí? Es decir, que sea un hombre grande estamos de acuerdo. Y Yufta, lo Kajazina. Pero la pregunta no es una pregunta tan difícil. Porque, ajá, aquí, Bedinosh el Rab, en la ley de Rab, Samha Daate. Es decir, podemos apoyarnos en que la intención del lokeach, del comprador, shebemet yachzor a gazlan veyamiden biyado. Es decir, que en realidad, ¿qué es lo que quiere el comprador? Que el ladrón se eche para atrás y compre el campo para que no sea un campo robado. Viajá, y aquí en la ley de la vereita, lo samja date, ahí no demuestra su intención del comprador. Pero me la explica. Ajá, en la ley de Rab, samjádate, es decir, vemos que su intención cuál es, de Azil Taraj Umaitile, es decir, que vaya el ladrón y que se moleste y que haga que ese campo pueda permanecer en sus manos. Y eje de lo Nikraye Gazlana, ¿por qué? Para que no se le llame ladrón, como dijimos arriba. Ajá, pero en la ley de la veraitá, los samjádate, es decir, no demostró su intención del comprador. ¿Por qué? En Hadabar Talui Bo, la cosa no depende de él. Shemayim Kor Ha'abed Nechasab Velo Yidash Klum. A lo mejor su padre va a vender esos bienes y no va a heredar nada. Y de la misma manera, Shema Lota Alem Dabar, a lo mejor no pesca nada o no caza nada ese día. Por lo tanto, Lo Amar Klum no dijo nada. Dice, Shuluja fue enviada esta pregunta a Rav Sheshet y dice, le camé de Rabbi Abba Bar Zabda. Es decir, le pusieron la pregunta, se la mandaron y le pusieron la pregunta delante de Rabbi Abba Bar Zabda. Amarleu les dijo, esta pregunta en Atzriha Lifni, en Soler Lagnisa. No hace falta meterla dentro de
del Bet Midrash, para que lo estudien los estudiantes de la yeshiva. ¿Por qué? Shem Bahem, Mishi Yodea Letarza, porque nadie de los que está dentro del Bet Midrash sabría responder. Amar Rabba dijo, Rabba, esa pregunta, Zo, Sriha, Lifnim, Velifnai, Velifnim. Es decir, habría que hacerla entrar dentro y a lo más dentro y a lo más interno. Oír de Sharle Yashua. ¿Por qué? Porque sí se puede responder. Ajá, esa ley de Rab, Samjadate. Es decir, él demostró su intención y apoyó su pensamiento en el hecho de que el ladrón va a hacer todo lo posible para que el campo permanezca en manos del comprador. Ajá, en la ley de la veredad, los Samjadate. Es decir, no apoyamos, no se apoya en la intención de, por ejemplo, el cazador, que va a hacer todo lo posible para que haya caza. Haba Ubda de Pumberita. Sí ocurrió una vez en Pumberita. Dice, Otbe, ¿qué pasó? Beushu Alehem, Mebraitazot. Es decir, justamente de esta vereta le pusieron la prueba, la pregunta a lo que pasó en Pumberita. Amarle, un Rabbi Yosef, le dijo Rabbi Yosef, esta pregunta, Zo, Enatzi, Halif, Lifnim, no hace falta llevarla dentro del Betamidrash, porque nadie la va a saber responder. Amarle a Valle dijo, Valle, si Halifnim, Velifnai, Velifnim. Dice, no, hace falta meterla dentro y a lo más profundo. Aja, Samjadate, porque vemos que el cliente apoya su pensamiento en el hecho de que el ladrón va a hacer lo posible por que el campo permanezca en sus manos. Ajá, Samjadate, pero aquí en la veredad no se puede ver cuál es la intención. Umay Shena, Resha, Umay Shena Seifa. ¿Y cuál es la diferencia entre el principio y el final de la veredad? Amar, Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Sefa, Mashe Irash, Meaba Hayom. Es decir, el final de la veredad dice lo que yo heredé de mi padre hoy. Es decir, se aplica que Mojer leja de Barab Caimín. Es decir, sus palabras sí que se cumplen. ¿Por qué? Porque le dijo hoy. Es decir, ¿en qué caso estamos hablando? En el que el padre está moribundo, que necesita monedas eh, para comprar, para encargarse de la queburá, para encargarse del entierro, para comprar la mortaja, etcétera. Entonces ahí sí que se mantiene esa palabra. Mishum Kevod David, por causa del honor que se le debe al padre, Sheaben Muzhar Alab, que el hijo tiene la advertencia de la Torá, Shelo Yishe Kach Bizdayon, que el padre no quede de esa manera, de una manera en la cual va a ser despreciado. Entonces, fijaron los sabios que esto que está diciendo sí que se cumple. Mashetale Mitsudati Ayom, ahora, lo mismo, cuando dice lo que suba de mi casa hoy, entonces ahí que decimos, entonces decíamos, cuando dice aquello que suba en mi red que estoy cazando hoy, si eso te está vendido. ¿Por qué funciona? Por un takanat jajamim, por un decreto de los sabios, mishum que deja yad, que más le mezonot, porque a lo mejor lo necesita para subsistir. Amar Rabuna, Amar Rab, dijo Rabuna en nombre de Rab. Haomer la lo que le dice a su compañero Sade, Shani Lokeach, el campo que yo voy a comprar, Leche Ekajena, cuando yo lo compré, que no ya lejame achab, está adquirido para ti desde ahora. Cané. Eso sirve y queda comprado. Es decir, el compañero lo adquiere y ya no puede echarse para atrás. Amar Rabba dijo Rabba, Mistabra, Milta de Rab. Dice, yo entiendo las palabras de Rab. Y que esto que estamos diciendo es como la opinión de Rab. Besade Stam. Estamos hablando de un campo por defecto. ¿Sí? Que Sheamar Hanoten Sade Shani Lokeach. El campo que yo compre. Pero no le dijo este campo. Abal Besade Zo, pero se dijo este campo. ¿Sí? En particular, lo ahí no sirve. De mezaben le nihale. Mi llamar de mezaben le nihale. ¿Quién nos dice que finalmente se lo va a querer vender el dueño del campo?
Ahora, continúa la Gemara y dice, ve Elohim, es decir, está jurando, Amar Rab, que dijo Rab, Afilu Besadesdo, incluso si le dijo, este campo también lo adquiere. Mirde, porque, he aquí, Rab, Keman Amra de Shemaate, como quien dijo su ley Rab, que Rabbi Meir, lo mismo que dijo Rabbi Meir, Amar Adam Meakne Dabar Shelo Ba La Olam. Rabbi Meir dice, una persona puede adquirir algo que todavía no existe en el mundo. De Tania, como se enseña en una verita. A Omer Leisha, el que le dice, un no judío que le dice a una mujer judía, Itkatshili leachar sheitgayer. Es decir, queda consagrada para mí, cásate conmigo, estás casada conmigo, después de que me convierta. O le dice un judío a una no judía, quedas consagrada para mí, leachar sheitgairi, una vez que te conviertas. Como que, de la misma manera, el que le dice a la mujer judía, Itkatshili leachar she'eshtachrer, un siervo que le dice a una mujer judía, quedas consagrada para mí una vez que quede libre. Leachar she'tishtachreri, o si le dice a una sirvienta, una vez que quedes libre tú. Leachar she'yamut, be'alej, una vez que muera tu marido. Y son realidades que todavía no existen. Entonces, si le dice, quedas consagrada para mí de esta manera, ¿sí? Y lo mismo, el que consagra una yevamá, leachar she'yachalot tzlach yevamech, una vez que tu yavam te haga yibum, perdón, jalitza, bien, leachar she'tamut ajotech, una vez que muera tu hermana, Becolelo, entonces en estos casos, ename kudeshet, no queda consagrada. Rabbi Meir Omer Mekudeshet, Rabbi Meir dice Mekudeshet, que vemos que Rabbi Meir opina que Adam Magnet Davar Shelo Ba Laolam, es decir, esta persona que es no judía, todavía no es judío, no se puede casar con ella, pero dice, cuando sea judío quedas consagrada. Entonces dice, es algo que no existe todavía, pero que sí lo adquiere. Según Rabbi Meir, Davar Magnet Davar Shelo Ba Laolam. Veja Isha, que está desde Damia, y en este caso, la mujer es como este campo. Es decir, este campo que yo te estoy que yo aquí te lo venderé cuando lo compre. Amar Rabbi Meir, Mekudeshet. Igual que Rabbi Meir dijo para la mujer que está Mekudeshet, entonces también, con respecto al campo, vamos a decir que es adquirido por el comprador. Amar Shmuel, dijo Shmuel, Hamotzesh Tarakna Bashuk, una persona que encuentra un documento de venta en el mercado. Yahazirole Be'alim, se lo devuelve a los dueños, es decir, al Malvé, al que lo prestó. Shtar Kna, habíamos dicho, es un documento de hipoteca solamente. Es decir, aunque no le haya dado dinero, no haya habido intercambio de dinero, es un documento en el cual hipoteca sus bienes. Se lo devuelve. De ahí, Mishum de Katable Lavot, Lilbot, Velo Lava, porque si es que está escrito que le iba a prestar y todavía no le prestó, Ha, Shabed Nafshe, él de todas formas ya ha supeditado sus bienes. Veí Mishum Peraón, y si vamos a sospechar de que a lo mejor ya cobró ese documento, los Geshinan le Peraón, no sospechamos de ello, de imita, de parae, porque si ya lo hubiese cobrado, me carea Haba que la ley lo hubiese arrancado ese documento. Amar Abnachman dijo Nachman, Abba min Safre de Yane de Marshmuel Haba. Mi padre era, estaba entre los Sofrim, entre los escribas de los jueces de Marshmuel. De Javina Kebar Shita Kebar Sheba. De Haiti, y yo tenía como 6 o 7 años. De Udkarna, y yo me acuerdo de Abu Mejazre de Hambre, que decían en el Bedín, proclamaban, Hane Shtare Akniyata de Mishtakeje Beshuka ni Hadriunhu le Marayu. Es decir, este documento de Acna que se encontró en el mercado, lo vamos a devolver a su dueño. Amar Rabam Bram, dijo Rabam Bram, Af Anantanina. También nosotros enseñamos en la Mishnah. Colma Sebeddin, todo aquello que es un documento que sale con la firma del Beddin, Aresde Yachzir, se le devuelve al prestamista. Alma, lo Hashinan le Peraón, que vemos de aquí, que no sospechamos que ya haya sido cobrado.
Amar rechaza esta prueba y dice, Amarle, Rabbi Zera, le dijo Rabbi Zera, Rabamran, Badnitin, nuestra Mishnah, Beshtare Jaltata, es decir, documentos que están escritos para el malvé, para el prestamista, después de que lo obligó el Bedín a lo ve a pagar y no pagó. Ve adrachta, pero documentos, perdón, y también son documentos que escriben al prestamista, si no, imlo matzug lechayev nehasim, si no encontraron que tiene la obligación de pagar. De la bene peraon ninu, que no son documentos para cobrar, no se puede cobrar con esos documentos. Amarraba, dijo Raba, Vejane, y estos documentos, la bene peraon ninu, ¿acaso no se pueden cobrar? Veja, Amar Nahardae, así dicen la gente de Nahardea, Shome, Shuma, Hadar, es decir, Nehase lo ve, Sheshamu Bedin, le Balhov, Ugbaam Bejobo. Es decir, bienes que fueron establecidos, fueron evaluados por el Bedín como el pago de una deuda y vino el acreedor y se lo cobró. Josín Elav impura et jobo. Es decir, ya vuelven, se le devuelven si ya había cobrado la deuda. Ad tresar yarje shata. Hasta 12 meses. Es decir, Rubén le debe dinero a Shimón. Viene Shimón y dice, ok, no hay problema, ¿sabes qué? Me debes 1.000, me quedo con tu reloj, que vale 1.000. Muy bien. De los primeros 12 meses, Rubén puede ir a ver a Shimón, le dice, toma, aquí están 1.000, devuélveme mi reloj. Muy bien. Me perdí. Muy bien. Amar, a Memar, dijo Memar, Ana mi Nahardea, Ana, que dijo, yo soy de Nahardea. Usbir Ali de Shuma Hadar Leolam. Y no solamente 12 meses, sino que por siempre, siempre puede recuperar eso. El Amar Raba dijo Raba, Hatam, ahí en la Mishnah, Hainutama, ¿cuál es el motivo? De hambre, ¿qué es lo que dice? Ihu, hu de Afsid Anafshe, porque ahí es él el que sale perdiendo, él lo ve, el que pide prestado, pierde por sí mismo. De Diabad, de Pare Abae le Mikrae le Shkare, porque una vez que ya pagó, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber roto ese documento para que no le vuelvan a cobrar otra vez. Inami, y si quieres decir también podemos decir, le Michtav Shkara a Harine y Lave, ¿sí? Sobre el campo, Shehozer, Umohra, Lo Temurat Peraon Jobo, es decir, con respecto al campo, que ahora vuelve se lo da a cambio del pago de la deuda. ¿Sí? Que van lo cara el Ashtar, puesto que no rompió el documento, Gam lo katav shtar hadash, y no escribió un nuevo documento. Sid, él salió perdiendo y no se sospecha entonces de si ya lo había cobrado o no. Entonces, la Gemara ahora explica cómo se podría escribir un documento de venta sobre un terreno si en realidad Joseret la lo ve, si en realidad se devuelve al que pidió prestado. Mimela al Peraón Jobo. ¿Por qué? Porque cobró o pagó la deuda. Dice, de Midina, Ara, lo Bayel le Mejada. Es decir, puesto que a priori, por la ley, ¿sí? El lo ve, el que pidió prestado, no puede pedir ahora el campo de vuelta, ¿sí? Aunque él venga a pagar la deuda. Mishum, ¿por qué? Beasita Hayashar Beatov. Dice el versículo, y harás lo recto y lo bueno a los ojos de Dios. De Amur Rabbanan Tejedar. Es solamente por eso que dicen los sabios, devuelve el campo si viene a pagar la deuda. Ilkach, Mereshahu de Kazabin. Arezo Mejirah Hadashah, es decir, es una nueva venta. Y Bayele le Michtav Shtar Zevine. Por lo tanto, tiene que escribir un documento de venta. Pero, a ver, pero con respecto a un documento de deuda, a donde ahí sí se sospecha que a lo mejor ya fue cobrado. Maika de mi ¿qué es lo que me vas a decir? Dice, im ita de pare y baile, es decir, si realmente ya hubiese sido cobrado,
Entonces tendría que haber hecho el Mikra Share, tendría que haber roto el documento. Entonces la Gemara del Tzetzi dice, no, esto no es una prueba. Emur, ¿qué vamos a decir? Ishtamute ka mishtamet le. Es decir, el malvé, el prestamista, eh, se lo quedó el documento, no se lo devolvió, entonces no lo pudo romper. Llamarle, ¿qué le dijo el prestamista? Le majar yahavna. Mañana te lo voy a dar. Le majar yahavna la. De hashta lite gabay. Porque ahora no lo tengo aquí conmigo. Y nami, entonces si es así también podemos decir, ifshit, ifshite de safra zayerle. Es decir, el prestamista, Tafaz Tashtar, tomó el documento después de que cobró y no se lo quiso devolver. ¿Por qué? Por el precio, por el pago al chofer, al que escribió, al notario, vamos a decir. Bien. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Hamotze Shtar Hov Bashuk, una persona que se encuentra un documento de deuda en la calle. Afal Pishakatuv Bo Hanpak Lo Yahazirenu la Bealim. A pesar de que tiene fecha de cuándo fue hecho, ¿sí? No se le devuelve a los dueños, es decir, al prestamista. Veló mi bayele y ni siquiera es necesario explicar, ni decir, ¿sí? De en sarich lomar, eja de lo bo ampat, que si no hay fecha, seguro que ahí no se le devuelve. De ahí kalememar katab lilbot, veló la va, a lo mejor escribió el documento para hacer el préstamo, pero finalmente no lo prestó. El afilu katubo hanpak umainihu dimkuyam. Dice, pero entonces, ¿qué más se da? Aunque haya fecha, ¿quién te dice que sí que hubo, que sí que se llevó a cabo ese préstamo? Entonces, afalpiken, lo yazir, dice, no se devuelve el documento, ¿por qué? De Hashina le peraón. Es decir, sospechamos que ya fue pagado. Y tibe Rabbi Yirmiyah le Rabbi Abau. Le preguntó a Rabbi Yirmiyah a Rabbi Abau. Colma hace Beddin Ares de Yazir. Todo aquello que es un documento del Beddin sí que se devuelve. A Marlé le dijo Rabbi Abau, Yirmiyah Beri, hijo mío, Yirmiyah, Lokol Maase Beddin Shavim. No todos los documentos del Beddin se devuelven. Ela, sino solamente, la Mishnah está hablando que Gon Sheurzak Kafran, es decir, que tenemos una presunción Sheurzak Kafran, es decir, que tenemos la presunción, lo ves de este que pidió prestado, que es un Kafran, es decir, que ya en otras ocasiones ya vino a reclamar y decir, no, no, yo ya pagué, o etcétera, etcétera. Pues en esos casos no es el mismo que un caso normal. Pregúntale a la Gemara. Amar Rabba, dijo Rabba Mishum, de Uzak Kafran Hada Zimna, por el simple hecho de que ya una vez fue Kofer, que ya negó haber hecho ese préstamo, tú lo paraklal, ¿acaso ya no va a cobrar nunca más? Dice él, Amar Rabba, dijo Rabba, Matnitin, nuestra Mishnah, Bishtar, Haltata, Veadrachta, de Rabbi Zera. Nuestra Mishnah está hablando de qué? De documentos que son del Bedín, pero que no están hechos para cobrar. Y como aquello que dijo Rabbi Zera, sí, pero el que encuentra un documento de deuda realmente donde aparece que tal persona le debe a tal persona, Josheshim, ahí sospechamos que a lo mejor ya fue cobrado. Dice la Gemara, Kafran, el hecho de que negó, o il beatalidan, uba le dino, ve iskarnuoto, y vino delante del Bedín y se lo recordaron, Nema bet milta, Nemar bo alajá, vamos a decirle el alajá, Amar Rabbi Yosef, que dijo Rabbi Yosef, Bar Minyumi, Amar Rabbi Nachman, que dijo Rabbi Nachman, un bedín que sentenciaron sobre una deuda, Veambrulo, y le dijeron de esta manera, se, sal, tenlo, dale al que te prestó lo que le corresponde, de amar, y viene él y dice, para ti, ya pagué, Neemán se le cree. Y si después de un tiempo va mal ve, viene el prestamista al bedín y dice, no, no me pagó, y quiere que le escriban, Lichtov, un documento de Adrachta, esto que estábamos diciendo,
En kotvim venotnimlo, no se le escribe y se le da. Pero amarlo, Bedín, Bishonzó, si le dijo el Bedín de este lenguaje, Hayaba talitenlo, estás obligado a darle. De amar para ti, ya dije, pagué. En Oneman, ahí no se le cree. Va Malbel y Stov, Kotvim venotnimlo. Y si después de un tiempo viene el prestamista y dice, oye, no me pagó, hacedme un documento de una sentencia de pago, se le escribe y se le da. Razid, Mishme de Rab Nachman, Amar Razvid, en nombre de Rab Nachman dice, ven, ya sea que le dijo el Bedín en el lenguaje, tsétenlo, sal y dale, ven, Hayab, o si le dijo, estás obligado a tal y tenlo, tú estás obligado a dárselo, de Amar Parati y dijo, ya lo pagué, Neman se le cree. Ahora, por lo tanto, va mal ve, si viene el prestamista y dice, no, no me pagó, Lichtov, escríbeme un documento, una sentencia de pago, en Kotvin Venotrimlo, ni se le escribe ni se le da. De esto no hay discusión entre los dos casos. Mosif y añade Ela y Ika le plugue. Entonces dice, ahí donde sí se puede hacer una diferencia entre el lenguaje que se utilizó de sal y dale o estás obligado a darle, a de Ika le plugue, de Gabé mi crees de eso, en ese caso sí que se puede hacer la diferencia. Ambrulo le dijo al Bedín, se, sal, tenlo, sal y dale lo que le debes. Amar dijo después de un tiempo, para ti ya pagué según lo que establecisteis. Dime y dimos todo Sheloparu. Y los testigos vienen y testifican que no pagó. Urzak Kafran Leotomamon. Entonces ahí se le considera que es un cofer, que es un renegado sobre ese dinero. Ahora, si le dijo, Hayaba tal y tenlo, estás obligado a darle. Amar Parati. Y dijo, ya pagué. Dime y dimos todo Shelopará. Y los testigos vienen y testifican que no pagó. Dejas de hablar para ti y ahora vuelve otra vez y dice, no, no, sí pagué. Lo usa Cafrán lo tomamón, no se le considera un renegado sobre ese dinero, sobre ese préstamo. Benemán al en para ti y se le cree sobre lo que ahora está diciendo, ya pagué. Maita, ¿cuál es el motivo? Ishtamute hu kamishtamet mine. Es decir, lo itkaben le gezdelo. Él no quiere robarlo. Lo único que quería que es retrasar el pago. Sabar, él opina, ad de ma'ainu bi rabanan bedine. Es decir, voy a estar negándolo hasta que los sabios, hasta que los hajamim vengan y me saquen una orden de que tengo que pagar. Por lo tanto, Lonit Kaben Likfor no tiene intención de negar su deuda, ni de robarlo, ni de quedarse como un cofer. Benemán, y por lo tanto se le cree después en otro juramento sobre el hecho de decir ya pagué. Hasta aquí llega nuestro DAF, que tengamos un excelente Shabbat, Tisku Veinzo.